Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras. Soy también mamá, esposa. Muchas gracias por estar aquí hoy, acompañándome en este nuevo episodio. Este es el episodio número 24 y se llama Hablemos de la identidad de marca, qué es y por qué es importante. Hoy quiero que nos sentemos a hablar de un tema que hay muchos emprendedores y muchas emprendedoras que todavía no saben bien ni qué es ni cómo funciona, y este es la identidad de marca. A menudo pensamos que es algo que solo necesitan las grandes empresas, que solo necesitan las empresas comerciales que tienen muchísimos productos, o que es algo que se puede hacer después, cuando empecemos a crecer. Muchas personas también piensan que es solo un logo o es solo una paleta de colores, entonces lo llevan solo a la parte visual, cuando en realidad la marca personal ya existe y la identidad de marca, en el caso de marca personal, es la persona que uno es cuando uno nadie lo ve, es la energía que uno deja en cada interacción, es la energía que nosotros le ponemos a nuestros servicios, a nuestros videos, a nuestros productos, a nuestras redes. Es en realidad todo el conjunto de todo lo que hay detrás de nuestra marca y en el caso de la marca personal, de nosotros mismos. Para mí, la marca personal es el vehículo más poderoso para un negocio del alma porque es la manera de comunicar y de conectar con nuestra audiencia a través de nuestros valores, cómo plasmarlos en nuestra comunicación para poder compartir con el mundo eso que nosotros somos, esa esencia que llevamos nosotros mismos, que lleva nuestro ser y que lleva nuestra marca personal para nuestro negocio. Es también la forma de conectar tu autenticidad y tus emociones con tu propósito. La invitación de hoy es a entender realmente cuál es tu marca personal, por qué es tan importante y cómo puedes usarla como un canal para vivir tu propósito de manera auténtica a través de tus servicios, de tu trabajo, de tus productos, cómo poder plasmarlo para poder comunicarlo. Así que si sueñas con un negocio que se sienta como una extensión de tu ser, este episodio es para ti. Quédate hasta el final. Les voy a contar en este episodio cómo ha sido mi experiencia que me ha invitado a transformarme, a crecer, a aprender, a aplicar y a encarnar en mi vida todos los valores y todos los principios de todo lo que enseño antes de compartirlo. Entonces yo lo que hago es aplicar todo este conocimiento, todo esto que voy aprendiendo en mi vida y a partir de eso empiezo a compartirlo con ustedes cuando lo he ya caminado, cuando lo he procesado, cuando me he transformado y cuando siento que ya lo tengo integrado en mi ser y que lo estoy encarnando, que puedo compartirlo finalmente con ustedes. En este episodio les voy a contar también muchos de los principios que uso con mis clientes uno a uno en la parte de coaching de marca personal y darles un vistazo cómo es ese detrás de cámaras de mi negocio, cómo es mi perspectiva para afrontar este tema. A través de mi coaching de emprendimiento y de marca personal para mujeres, acompaño a las mujeres a desenterrar esa marca personal que tienen adentro, como a hacerla florecer desde adentro hacia afuera, desde la esencia de lo que ya son, para poder plasmarlo y darles las herramientas para que la estructura, la estrategia, el mensaje de su negocio sean un reflejo auténtico de su ser. Por mucho tiempo yo misma me resistí al concepto de marca personal porque creía que mi trabajo como diseñadora debía hablar por sí solo. Yo pensaba que el ser arquitecta y compartirlo en redes era poner fotos de mis proyectos cuando estaban ya terminados, mostrar poco del proceso y mucho del resultado. Entonces yo me enfocaba en mostrar el resultado por sí mismo y pensaba que era suficiente y no me mostraba a mí misma, no mostraba el proceso, no mostraba mis elecciones, no mostraba el porqué de las decisiones, hasta que entendí que por un lado no me mostraba porque no me sentía cómoda haciéndolo, me sentía incómoda dando espacio a mi voz, mostrándome en video, porque quién sabe qué iba a pensar o decir la gente, porque iban a criticar de pronto el modo en que compartía, porque no les iba a gustar. Y eran todas estas cosas como juntas que me estaban frenando hasta que un día decidí no dejarme influenciar más por lo que van a decir las otras personas, por lo que van a pensar de mí. Yo tenía muy claro y tengo muy claro cuál es mi propósito, cuál es mi sueño, cómo
a través de estas plataformas y a través de las redes sociales quiero compartir todo este conocimiento que tengo con ustedes. Quiero entregárselos para que ustedes también lo puedan usar, lo puedan hacer suyo, lo puedan hacer parte de su vida. Y lo lindo de esto, porque yo pensaba para mí que es más importante que una persona se pueda beneficiar de todo esto que tengo para darle, o que una o muchas otras digan lo que quieran decir de mí. Uno nunca le va a gustar a todas las personas, uno siempre lo van a juzgar, lo van a criticar, entonces ¿por qué no ponerme en el juego? ¿Por qué no botarme al agua y aprender en el camino y siendo auténticas, buscando la excelencia en lo que hago, seguir aprendiendo y seguir transformándome en todos estos caminos que pues estoy compartiendo con ustedes? Así que en ese momento decidí saltar al agua, mostrarme más en redes, compartir mucho más de mis procesos. Estoy también todavía en el proceso de compartir mucho más en redes. En este momento me he enfocado mucho en el podcast porque en el momento que yo decidí hacerlo, me comprometí conmigo misma y con el universo que iba a sacar un episodio semanal por un año. Esa es mi promesa con el universo y conmigo misma. Y hasta el momento todos los viernes han tenido un episodio de este podcast. Así que la idea es seguir haciéndolo. Apenas termine ese año, pues voy a ver si continúo una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, si lo estructuro de manera diferente, más cortos, más largos, no sé. En este momento todavía no sé cómo hacer, pero la idea es seguir este proceso y que sea siempre como una transformación. Entonces me estoy enfocando muchísimo en el podcast, pero también mi idea es poco a poco ir cogiendo más fuerza en las redes sociales. Y fue exactamente esto, en todos estos procesos y mi propio camino del emprendimiento el que más me ha ido enseñando. Entonces me di cuenta que mis clientes al final no solo compraban mis servicios de diseño o de marca personal por lo que era el servicio, sino que en realidad estaban comprando mucho más, estaban comprando mi historia, estaban comprando mi energía, estaban comprando mis valores, estaban comprando mis principios, estaban comprando mi integridad, estaban comprando el viaje de sanación que me había llevado a encontrar mi propósito. Estaban comprando mi experiencia internacional, mi sensibilidad a la energía, mis talentos, mis dones, mi ojo para la armonía, para el equilibrio, para la serenidad. Estaban comprando mi conocimiento y mi gusto por la estética. Entonces ellos no estaban comprando un servicio, ellos estaban comprando todo un conjunto de cosas inimaginables juntas de años y años de experiencias personales y espirituales y profesionales y todo lo que yo tenía para dar que pongo con el corazón de mis servicios por ser un negocio del alma. Entonces ahí fue que conecté todo y dije, en realidad la marca personal soy yo, no es mi proyecto, no es mi servicio, soy yo que a través de mi proyecto, a través de mi servicio puedo comunicar, puedo entregar valor, puedo crear toda esta maravilla en el mundo y compartirla y crear mucho bienestar para mis clientes. Entonces era entender que en realidad la marca personal he sido siempre yo y que es tener esa coherencia entre lo que soy y lo que muestro y lo que comparto y lo que pongo en mis servicios y en mi trabajo. La idea de esto también, que es muy lindo, es como trabajar también con todo el tema de la identidad, es poder yo misma seguir transformando mi identidad diariamente, seguir trabajando en ello, seguir haciendo mi inner work, seguir conociéndome a mí misma y leyendo también las señales del universo que me va direccionando hacia donde puedo brillar, hacia donde puedo entregar más valor, hacia donde puedo cumplir mi propósito y mi misión. Entonces, la idea es esa, verse a uno mismo y ver su identidad no como una cosa estática de lo que es y entonces me tengo que quedar ahí, sino que se va transformando en el tiempo y como nuestra marca también se va transformando en el tiempo porque al final pues las dos cosas están siempre relacionadas. Así que entendí que mi marca no era el nombre de mi empresa, no, mi marca en realidad era la vulnerabilidad de contarles mi historia, de mostrarme en redes, de compartirles cómo soy, de compartirles cómo es mi vida, de cómo el diseño ha transformado mi propia vida, de cómo mi negocio ha transformado mi propia vida, de cómo las diferentes experiencias que he tenido en manera personal, de viajes, de espiritualidad, de conciencia, como todo esto ha aportado y me ha transformado. Entonces ahí estaba en realidad como esa magia, ese corazón de mi marca. Y mi marca, en el caso del diseño interior holístico, era mi pasión por crear hogares que nutren el alma a través de todos estos elementos que he ido durante mi vida recogiendo y aprendiendo y encarnando e integrando. La gente no compra lo que haces, la gente compra el por qué lo haces y cómo lo haces. Desde la transformación que uno ya vivió, o sea, desean una transformación como la que uno ya vivió, y al mostrar la historia personal, uno está dando
inspirando a otros y siendo evidencia para otros de que es posible vivir de los sueños, de que es posible crear una vida maravillosa porque es una decisión nuestra, porque la podemos co-crear. Entonces, esa es la idea y a través de la marca personal poder crear ese negocio del alma. Para mí, la marca personal auténtica es la herramienta más poderosa para un negocio consciente. Y les voy a contar por qué. Porque la marca personal es como una brújula de nuestros servicios y de nuestras decisiones. Uno define primero su propósito de servir y luego con eso es que define su marca. No se trata de vender solamente, sino se trata de ayudar, de servir, de dónde y cómo mis servicios están aportando en manera positiva a las otras personas. Mi marca me recuerda a quién sirvo yo y a qué problemas estoy dando soluciones y desde qué lugar estoy haciendo esto, desde dónde estoy compartiendo, cuál es mi intención al compartir, cuál es mi intención al hacer un proyecto, cuál es mi intención al diseñar algo. Otra cosa importante es que la marca personal se puede ver como un imán, pero un imán de autenticidad, porque si uno no es auténtico, eso se nota en la marca personal, se nota en los servicios, se nota en los productos. Entonces, en un mundo que estamos siempre bombardeados por demasiadas cosas en las redes sociales, es un mundo lleno de ruido, la autenticidad es nuestro mayor activo. La autenticidad, el ser nosotros mismos, el conectar en manera vulnerable con las personas es lo que realmente está creando esa conexión entre nosotros y nuestra audiencia y entre nosotros y el mundo a través de nuestros servicios o de nuestros productos. Entonces la marca personal es todo, es la historia, es los valores, es la energía y cuando uno la muestra y cuando uno la comparte con generosidad, uno deja de competir, porque ya no hay nadie que es igual a mí, ya no hay otro servicio que es igual al mío, ya no hay otro diseñador que diseña la misma manera en la que yo diseño. Y así se aplica para todas, ¿no? Cada una con su negocio, no hay otra persona que haga lo mismo que tú haces en la manera en la que tú haces, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu historia de vida, con tus características, con tus dones, con tus talentos, porque no hay dos personas iguales. Entonces uno se vuelve único a través de su historia y a través de su marca personal. Uno de esta manera también se vuelve imán para clientes que buscan, o sea, para los dream clients, nuestros soul aligned clients, o sea, nuestros clientes que están alineados con nuestra alma, que buscan esa energía única nuestra, esa forma de ver el mundo nuestra, esa perspectiva, ese modo de hacer las cosas que es personal, que es único. Así que uno deja de convertirse como en una opción más y se convierte en la única opción para esa persona que vibra contigo. Tus clientes te van a buscar, van a estar dispuestos a pagar más por tus servicios porque saben todo el valor que lleva y todo lo que lleva adentro que nadie más les puede entregar de la misma manera. Hay una cosa muy linda también de la parte de la marca personal, que es ver también la marca personal como un acto de amor propio, de humanidad, como de compasión con uno mismo, pero sobre todo de transformación. Y es lo que les decía que construir una marca personal lo obliga a uno a hacer un viaje de autoconocimiento, autodescubrimiento. Es quién soy yo, qué quiero traer al mundo, es empezar a hacerme preguntas de qué me mueve a mí, cuál es mi propósito, cuál es mi intención, qué me hace única. Todo es un acto de amor propio y de vulnerabilidad porque también es descubrir también esas sombras, es también es todo, es abrazar todo el espectro de todas las emociones que tenemos, de todos los pensamientos y poder poner como en el mundo, como poder traerlo a decir, bueno, esto soy y desde esto que soy, como de este ser, quiero aportar al mundo. Al poder mostrarnos vulnerables y al poder mostrarnos con toda nuestra humanidad, al poder mostrar nuestros procesos. Yo al principio me enfocaba solo en mostrar el producto terminado, el proyecto terminado, las fotos del proyecto ya hecho y poco del proceso. En realidad es al revés, ¿no? Es en el momento en que uno empieza a mostrar también esos aprendizajes, esos procesos, uno puede empezar a crear esa conexión emocional profunda con la audiencia porque ahí es que ellos también se identifican con uno, ven que uno también tiene las mismas emociones, también se le dificultan algunos procesos, también se siente retado, se siente inseguro en algunos momentos, en algunos procesos, en algunas cosas. Entonces es como dejar de ver esa idea que nos muestran que todo es perfecto, todo es el producto terminado, que además tendemos mucho a compararnos. Entonces, no, yo no lo voy a hacer porque ya veo esas otras diseñadoras que tienen no sé cuántos seguidores o que tienen ya no sé cuántos proyectos terminados y empresa enorme o lo que sea, sí, tenemos que dejar de compararnos y tenemos que abrazar toda esa parte de vulnerabilidad y del proceso de transformación, poder compartirla, poder mostrar.
Entonces es importante sí recordar que uno también es un ser humano con emociones, con altos y bajos como ellos y mostrarlo, compartirlo, porque al final todos estamos juntos en esta humanidad, es lo que tenemos, que para todos es igual. Eso también creo que hay que desbancar esa idea de que a uno lo hace menos profesional mostrarse vulnerable o mostrar un proceso en el que está todavía aprendiendo, como en el caso, por ejemplo, en mi caso con este podcast, y es empezar a abrazarlo desde el proceso, desde ver cómo uno empezó, e ir viendo los grandes pasos que uno va haciendo con un proceso, empezar a mostrarse y a mostrarse de manera auténtica. Porque muchas veces no es fácil, muchas veces no es fácil hablar delante de la cámara, muchas veces antes de postear una cosa uno piensa, ¿será que está suficientemente buena? Entra también la parte de esa como de perfección que uno dice, no, de pronto este no lo posteo así o lo tengo que hacer mejor o lo tengo que hacer diferente. Y creo que eso es importante empezar a transformarlo para uno querer alcanzar niveles de excelencia, pero abrazando el proceso y más bien construyendo sobre él. Entonces no es dejar de postear todo entonces porque no hay nada perfecto, sino abrazar de ese proceso en lo que uno dio su 100, poder construir sobre ello. Y mostrando también los procesos nos volvemos mucho más confiables, mucho más cercanos porque estamos compartiendo auténticamente desde nuestro ser. Mi invitación de hoy es simple, es atreverte a ser la marca, a ser tú eso que deseas ver en el mundo, por ejemplo, en tus clientes. Entonces, como dejar de esconderte detrás de un logo, de un nombre, de las redes sociales, incluso muchas veces yo siento que al compartir uno también se puede esconder detrás de la marca, detrás de la red, uno no se comparte, sino dice las cosas que piensa que a las personas les van a gustar, no se muestra su voz, su cara, su forma de hacer las cosas, cuando en realidad eso es lo importante. O sea, lo importante es uno mostrarse como uno es, auténticamente, sin importarle a uno quién lo vaya a criticar o quién lo vaya a juzgar, porque al final eso no es lo que importa. Lo importante es con quién sí conectaste desde el corazón, a quién sí le aportaste desde tu propósito y tu misión y desde tu forma de servir. Entonces esa es la parte más linda. Ser uno mismo, contar sus historias, también contar sus luchas, las partes difíciles, los talentos, los sueños, que es también el propósito que está detrás de eso. Uno qué intención tiene detrás de lo que está haciendo. Y esto creo que es el mayor activo. La gente al final no compra productos o servicios, sino que compra esa transformación que uno representa a través pues, de estos trabajos. Les dejo una pregunta para que reflexionen. ¿Qué parte de tu historia te ha costado compartir, pero que sabes que es uno de tus mayores superpoderes? ¿Qué emoción sientes cuando piensas en vivir y servir desde tu propia autenticidad? Empieza a sentarte con estas preguntas, a pensar, ¿qué cosas puedo compartir yo? ¿Qué me hacen única? ¿Qué cosas no quiero compartir porque son vulnerables, pero al final sé que son las que van a conectar con mis clientes ideales, con mi audiencia? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que nos veamos en el próximo episodio y les mando un abrazo grande.